¿Se ha preguntado usted cuánto de lo que ingresa por la boca puede contaminar su alma o su espíritu? En la lección de hoy día vamos a ver, continuando con las enseñanzas que Jesús hacía en contra de las falsas enseñanzas de los fariseos, les recuerda que no es lo que entra por la boca lo que afecta al hombre. Vamos a ver lo que el Señor Jesucristo les enseña hoy en una lección más aquí, en un momento con Dios. En el pasaje de hoy día leemos en Marcos, en el capítulo 7, en el versículo 14, y llamando así a toda la multitud les dijo: Oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Jesucristo estaba en ese momento nuevamente debatiendo contra sus queridos amigos los fariseos, quienes constantemente estaban acosando en contra de las enseñanzas del Señor o a veces por el comportamiento de los discípulos. En unos versículos anteriores habíamos visto cómo Jesucristo les enseña de que no era necesario lavarse las manos como manera de adoración, tal como ellos enseñaban en cuanto a la tradición, puesto, como veíamos anteriormente, los judíos exigían, o los fariseos, de que cada persona que iba a ingerir alimentos tenía que lavarse las manos varias veces para evitar ser contaminados. Y el Señor les dice que eso no era correcto, que era una mala interpretación de la Biblia. Pero en este pasaje, el Señor más bien les lleva a analizar y a recordar que hay algo que está más allá, que son solamente los alimentos, lo que está afectando la vida del hombre. En esta enseñanza les dice de que pongan atención, les dice el versículo 16, si alguno tiene oídos para oír, oiga. A veces nosotros tenemos que poner atención a los detalles que la Biblia nos habla para poder comprender mejor. Los discípulos no entendían lo que el Señor les estaba diciendo, puesto que aunque Él fue muy claro a decirle de que no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que está dentro del hombre, lo que está haciendo más daño al hombre, los discípulos le dicen: Señor, explícanos, no entendemos lo que estás diciendo. Y les dice: ¿todavía estáis sin entendimiento? Les dice en el versículo 18: ¿no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? En otras palabras, el Señor estaba diciendo: no es lo que entra por tu boca lo que puede hacerte daño. Tienes que pensar de que hay algo que puede afectar más tu propia vida espiritual. Y obviamente les dice que hay algo que está dentro de sí mismo que les hace daño. Les dice en el versículo 20, todo lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, y en fin, les dice, todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Nosotros debemos recordar de que hay algo que está dentro de nosotros, y Pablo reconocía eso, que moraba en su carne, en sus huesos, y él decía en el capítulo 7 de Romanos que hay un mal que está en mi interior, que me lleva a hacer lo que yo detesto para ir en contra de la voluntad de Dios, más bien que lo que tanto anhelo no puedo hacerlo. Y dice, encuentro de que hay un mal en mí, el pecado que mora. Es nuestro pecado lo más destructivo que tenemos. Nosotros, lamentablemente, después de la caída del hombre, después de la desobediencia de Adán, allá en el Edén, el hombre ha entrado en una condición espiritual completamente deplorable. Todos los malos pensamientos, todas las malas emociones, los deseos pecaminosos moran en nosotros mismos. A veces nosotros no nos damos cuenta que nuestro peor enemigo está en nuestro propio interior cuando dejamos que la naturaleza pecaminosa tome control de lo que hacemos, de lo que pensamos o de lo que decimos. Nosotros tenemos que mirar que eso no solamente contamina mi ser,
y contamina mi relación con Dios y con los hombres, sino que contamina a aquellos que también lo escuchan. ¿Por qué? Porque si yo digo cosas malas, por ejemplo, a mi prójimo y él las escucha, puedo hacerle daño, y tal vez si esa persona responde con su naturaleza pecaminosa, puede hacerme daño de una manera de hacerme pagar lo que yo hice. Y entonces estamos constantemente contaminando nuestro interior y haciendo daño a los demás. Cuán mal existe en nosotros y que a veces no nos damos cuenta de que la maldad está en mí. A veces lo primero que podemos hacer es mirar hacia el mal del otro, y muchas veces queremos negar de que hay algo en mi interior que es completamente maligno, que genera esos deseos y esas conductas pecaminosas. Jesucristo dice, eso es lo que realmente está contaminando al hombre. Gracias al Señor, Él vino a restaurar eso. Su muerte en la cruz iba a traer la oportunidad de que el hombre pueda encontrar salvación, vida eterna, perdón, pero también la oportunidad a un nuevo nacimiento, a la nueva naturaleza, a la vida espiritual. Para eso hay que nacer de nuevo. Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo es, en primer lugar, entender que Jesús murió por nosotros, que Él pagó por nosotros, por nuestros pecados, ahí en la cruz, y que nuestra fe nos da vida eterna. En ese momento el Espíritu Santo entra en la mente y en el corazón del hombre a hacerle ver de que acaba de entrar en una nueva vida espiritual. Ese momento que recibe a Cristo la persona, en ese instante nace a una naturaleza de la cual estaba muerto, y que nace para ahora confrontar esa naturaleza pecaminosa. La naturaleza espiritual que Dios da al creyente en el momento de la salvación le permite ahora combatir contra esa naturaleza que el pecado estaba controlando. Ahora necesitamos de que Dios nos ayude por medio del Espíritu Santo a desarrollar esta nueva naturaleza que va a ir en contra del pecado, llevándole a someterse. Mientras eso no exista, como decían Gálatas, nosotros vamos a dejar de que la carne tome control de nosotros. La naturaleza espiritual y la naturaleza pecaminosa están en constante batalla. ¿Cuál de las dos usted está dejando que controle su vida? Pídele a Dios que tome control de sí, para que Él sea quien esté santificándole, restaurando su vida, para que el pecado que mora en nosotros ya no contamine más nuestra vida, nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Que Dios nos ayude en este proceso de transformación, de cambio, para vivir una vida agradable a Él. Que Dios nos ayude.